Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, hace 1 año y medio comenzó esta aventura literaria. El camino ha estado llenito de búsquedas agotadoras, pero sobre todo de cuentos, creo yo, memorables. Pueden estar seguros de que no he traído a este rinconcito sonoro un solo cuento que, cuando menos en su momento, no me haya entusiasmado de algún modo, y esta vez no será la excepción. Antes de dar paso a la lectura, me gustaría detenerme a mencionar las naciones que hasta el día de hoy, según las estadísticas, conforman o cuando menos han sido parte de la tripulación de esta nave de los gatos locos. La mención, como siempre, tendrá como criterio de orden el porcentaje de audiencia de mayor a menor. Comenzaré dando gracias a la gente de mi México lindo y querido, a la gente de Estados Unidos, de Portugal, de Argentina, de España, de Colombia, de Chile, de Perú, de Alemania, de Francia, de Turquía, de Uruguay, de Guatemala, de Suecia, de Ecuador, de Costa Rica, de Venezuela, de Bolivia, de Nueva Zelanda, de Brasil, de Reino Unido, de Canadá, de Rumania, de Noruega, de Nicaragua, de Países Bajos, de Australia, de India, de Bulgaria, de Hungría, de Irak, de Panamá, de Paraguay, de Suiza, de Honduras, de El Salvador, de Italia y, por último, no por ello menos importante, de Irlanda. A todos y cada uno de ustedes, mis queridos gatos locos, infinitas gracias. Vale, no hagamos más largo este previo. Mejor demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. Hoy, de manera especial, quiero dedicárselo a cierta queridísima turquita de ojos pardos. Tú sabes por qué. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta El orden a buen precio de Primo Levi. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Siempre me gusta ver al señor Simpson. No es uno de esos representantes típicos que a mí me recuerdan a los abogados de oficio. Está realmente enamorado de las máquinas Natka, cree en ellas con candorosa fe, se atormenta con sus fallos y sus deterioros, triunfa con sus triunfos, o por lo menos, si no es así, lo parece, lo cual a casi todos los efectos prácticos viene a ser lo mismo. También, haciendo abstracción de las relaciones de negocios, somos amigos o nos falta poco, y sin embargo, le perdí de vista en 1960, a raíz de que me vendiera El Versificador,
Estaba ocupadísimo atendiendo los pedidos que le hacían de aquel modelo tan afortunado. Trabajaba todos los días hasta medianoche, hasta que me llamó a mediados de agosto para preguntarme si me interesaba un turboconfesor, un modelo portátil, rápido, con bastante éxito en América y aprobado por el cardenal Spellman. No me interesaba y se lo dije sin rodeos. El señor Simpson llamó a mi puerta pocos meses después, sin haber sido previamente anunciado. Estaba radiante y llevaba entre los brazos, con el cariño de un ama de cría, una caja de cartón ondulado. No gastó tiempo en cumplidos. «Aquí lo tiene», me dijo triunfante. «Es la Mimet, la copiadora con la que todos hemos soñado». «¿Una copiadora?», dije yo, disimulando a duras penas un conato de desilusión. «Perdone, Simpson, pero yo no he soñado nunca con copiadoras. ¿Puede haber alguna mejor que las que ya se han impuesto en el mercado? Mire esta, por ejemplo. En pocos segundos, una copia por 20 liras y copias irreprochables. Funcionamiento en seco, ningún reactivo y ni un fallo siquiera en 2 años. Pero el señor Simpson no era fácil de convencer. «Perdone, todas son capaces de reproducir una superficie. Esta no reproduce solamente la superficie, sino la profundidad». Y añadió con un aire cortésmente ofendido: «La Mimet es una verdadera copiadora». Sacó de la bolsa, cautelosamente, 2 folios en ciclostil con el encabezamiento en colores y los depositó sobre la mesa. «¿Cuál es el original?», preguntó. Los observé con atención. Sí, eran iguales, pero ¿no lo eran también 2 copias del mismo periódico? ¿2 fotos sacadas del mismo negativo? «No, mire usted mejor. Fíjese, para este material de prueba hemos escogido deliberadamente un papel vasto, con muchos cuerpos extraños en su textura. Además, este ángulo de aquí lo hemos desgarrado a propósito, antes de hacer la copia. Coja una lupa y obsérvelo con calma. No tengo ninguna prisa. Esta tarde se la dedico a usted». En un determinado punto de la copia había una pajita y una granulosidad amarilla. Los 2 defectos se revelaban idénticos, hasta el último pelito visible con la lupa. Mi desconfianza empezaba a trocarse en curiosidad. Mientras tanto, el señor Simpson había sacado de la bolsa un auténtico dossier. «Son mis municiones», me dijo sonriendo. «Es mi escolta de gemelos». Había cartas manuscritas, subrayadas a troche y moche en distintos colores, sobres con su franqueo, complicados dibujos técnicos, garabatos infantiles variopintos. De cada ejemplar, el señor Simpson me enseñó la réplica exacta por ambas caras. Examiné con atención el material de prueba. La verdad es que no dejaba nada que desear. El granulado del papel, la más leve marca de matiz de color, estaban reproducidos con fidelidad absoluta. Noté que incluso al tacto se encontraban en las copias las mismas asperezas de los originales, la untuosidad de los trazos al pastel, la aridez caliza de las pinturas al temple, el relieve de los sellos. A todo esto, el señor Simpson continuaba con su discurso persuasivo. «No se trata del perfeccionamiento de un modelo anterior. El principio mismo sobre el cual se funda la Mimet es una novedad revolucionaria.
de sumo interés no solo desde un punto de vista práctico, sino también conceptual. No imita, no simula, sino que reproduce el modelo, lo recrea idéntico, de la nada, por así decirlo. Me sobresalté. Mis vísceras de químico reaccionaban violentamente contra semejante enormidad. ¿Qué dice? ¿Cómo que de la nada? Perdone, se me ha calentado la boca. No exactamente de la nada, claro. Quería decir del caos, del desorden absoluto. Ahí está. Eso es lo que hace la Mimez. Crear orden a partir del desorden. Salió a la calle y sacó del maletero de su coche un pequeño cilindro metálico, parecido a las bombonas de gas. Me enseñó de qué forma se conectaba con la caja de la Mimet por medio de un tubo flexible. Es el depósito de alimentación. Contiene una mezcla más bien compleja. Es el llamado pabulum, cuya naturaleza no ha sido revelada por ahora. Por lo que les he podido entender a los técnicos de NATCA durante el cursillo de adiestramiento en Fort Kiddiwani, es probable que el pabulum esté constituido por compuestos poco estables del carbono y de otros importantes elementos vitales. El manejo es elemental. Aquí entre nos no he podido llegar a entender para qué necesita llamarnos tanta gente desde América y desde todos los rincones del mundo. ¿Ve usted? El modelo a reproducir se mete en este compartimiento y en este punto que tiene la misma forma y el mismo volumen, se introduce el pabulum a velocidad controlada. Durante el proceso de la copia, exactamente en la misma posición de cada átomo del modelo, queda fijado un átomo análogo extraído de la mezcla de alimentación. Carbono donde había carbono, nitrógeno donde había nitrógeno y así sucesivamente. A nosotros, los agentes, no se nos ha revelado, como es natural, casi nada del mecanismo de esta reconstrucción a distancia. Ni se nos ha explicado de qué manera se transmite de una célula a otra la ingente mole de información que entra en juego, pero, sin embargo, estamos autorizados a informar de que en la Mimet se repite un proceso genético recientemente descubierto y de que el modelo está vinculado a la copia por el mismo tipo de relación que une la semilla con el árbol. Espero que para usted todo esto tenga un sentido y le ruego que disculpe la reserva de la casa que represento. Creo que lo entenderá. No todos los detalles del aparato han sido patentados hasta ahora. Contra cualquier saludable norma comercial no fui capaz de ocultar mi admiración. Se trataba realmente de una técnica revolucionaria, la síntesis orgánica a baja presión y temperatura, el orden a partir del desorden, sin alaracas, rápidamente y a buen precio. Era el sueño de 4 generaciones de químicos. No ha sido fácil llegar a esto, ya se lo puede imaginar. Según se dice, los 40 técnicos partidarios del proyecto Mimed, que ya habían resuelto brillantemente el problema fundamental, es decir, el de la orientación de la síntesis,
no lograron obtener a lo largo de 2 años más que copias especulares, quiero decir, al revés, y por lo tanto inservibles. La dirección de la NATCA, a pesar de todo, ya estaba a punto de emprender la producción del aparato, aunque habría tenido que ser accionado 2 veces por cada copia, doblando así el gasto y el tiempo. El primer ejemplar capaz de reproducción directa se consiguió por casualidad y gracias a un providencial error en el montaje. Esa historia me deja de una pieza, dije yo. No existe un solo invento para explicar en el cual no se ponga en circulación el consabido cuento de la feliz intervención del azar y probablemente por parte de los candidatos menos ingeniosos. Puede ser, dijo Simpson. De todas maneras, todavía queda mucho camino por recorrer. Conviene que sepa desde ahora que la Mimet no es una copiadora rápida. Reproducir un modelo de unos 100 gramos no lleva menos de 1 hora y existe además otra limitación que resulta obvia de por sí. No se puede reproducir o solo imperfectamente modelos que contengan elementos no presentes en el pábulum de dotación. Ya se han llevado a cabo otros pábula especiales, más completos, atendiendo a exigencias particulares, pero parece que con algunos elementos surgen dificultades, sobre todo con los metales pesados. Por ejemplo, y me enseñó una deliciosa página de códice con miniaturas. Hasta ahora no ha sido posible reproducir los dorados que, de hecho, faltan en la copia. Y mucho más imposible todavía es reproducir una moneda. Al llegar a este punto me sobresalté por segunda vez, pero ahora no eran mis vísceras de químico las que reaccionaban, sino las otras, coexistentes con las primeras y estrechamente ligadas a ellas, las del hombre práctico. Una moneda no, pero ¿y un billete de banco o un sello raro o, en plan más decente y fino, un diamante? Se me podrá decir que los fabricantes y los vendedores de diamantes falsos son castigados por la ley, pero ¿no existen diamantes falsos? ¿Quién puede prohibirme meter en la Mimet algunos gramos de átomo de carbono, reordenarlos en un cabal equilibrio tetraédrico y vender el resultado? Nadie, ni la ley, ni siquiera la conciencia. En estas cosas lo esencial es llegar el primero, porque no existe fantasía más diligente que la de los hombres ávidos de lucro. Con esto zanjé toda la vacilación, ajusté moderadamente el precio de la Mimet, que por otra parte no era excesivo. Obtuve un descuento del 5% y el pago aplazado a 120 días vista, con letras vencidas a final de mes, y encargué el aparato. La Mimet me fue enviada 2 meses después, junto con 50 libras de pábulum. Se avecinaba la Navidad. Mi familia estaba en el campo. Me había quedado solo en la ciudad y me dediqué intensamente al estudio y al trabajo. Para empezar, me leí varias veces con atención las instrucciones de uso hasta que me las supe casi de memoria. Luego cogí el primer objeto que me cayó en las manos. Era un vulgar dado de juego y me dispuse a reproducirlo.
Lo metí en la celda correspondiente, puse el aparato a la temperatura prescrita, abrí la valvulita graduada del pábulum y me mantuve a la espera. Se oía un ligero zumbido y por el tubo de escape de la celda de reproducción salía un débil flujo gaseoso. Tenía un olor raro, como de recién nacido poco limpio. Después de una hora abrí la celda. Contenía un dado exactamente idéntico al modelo, tanto en forma como en color y peso. Estaba tibio, pero enseguida adquirió la temperatura ambiente. Del segundo fabriqué un tercero y del tercero un cuarto, sin dificultades ni obstáculos. Cada vez me producía más curiosidad el mecanismo íntimo de la Mimet, que Simpson no había sabido o no había querido explicarme con suficiente precisión y al cual no se hacía alusión alguna en las instrucciones. Quité la tapadera hermética de la celda B, practiqué en ella una ventanita con el serrucho, le ajusté bien ajustada una pequeña lámina de cristal y volví a poner la tapadera en su sitio. Luego volví a meter una vez más el dado en la celda A y a través del cristal observé con atención todo lo que ocurría en la celda B durante el proceso de copia. Ocurría algo extremadamente interesante. El dado se formaba gradualmente, a partir de la parte baja, mediante delgadísimos estratos superpuestos, como si fuese creciendo desde el fondo de la celda. A la mitad de la copia estaba perfectamente formada la mitad del dado y se distinguía bien la sección de la madera con todas sus vetas. Parecía lícito deducir que en la celda A cierto dispositivo de análisis estuviese explorando por líneas o por planos el cuerpo a reproducir y transmitiendo a la celda B las instrucciones para fijar las partículas aisladas y tal vez los átomos mismos obtenidos del pábulum. Estaba satisfecho de la prueba preliminar. Al día siguiente compré un brillante pequeño y saqué una reproducción que salió perfecta. De los 2 primeros hice otros 2, de los 4 otros 4, y así sucesivamente en progresión geométrica, hasta que la Mimet estuvo llena. Una vez terminada la operación, resultaba imposible distinguir el brillante primigenio de los demás. En 12 horas de trabajo resultó que había obtenido 212 piezas, o sea, 4095 brillantes nuevos. El gasto inicial estaba cumplidamente amortizado y me sentía autorizado para emprender otros experimentos más interesantes y menos interesados. En días sucesivos copié sin dificultad un terrón de azúcar, un pañuelo, un horario de trenes y una baraja de cartas. Al tercer día hice la prueba con un huevo cocido. La cáscara salió sutil e inconsistente, por carencia de calcio, supongo, pero la yema y la clara presentaban un aspecto y un sabor totalmente naturales. Obtuve luego una réplica satisfactoria de un paquete de pitillos. Una caja de cerillas salió perfecta en apariencia, pero las cerillas no se encendían.
Una foto en blanco y negro dio una copia muy esfumada por falta de plata en el pábulum. De mi reloj de pulsera no pude reproducir más que la correa y el reloj en sí quedó inservible desde entonces por razones que no me puedo explicar. Al cuarto día copié unas judías verdes y unos guisantes frescos, así como un bulbo de tulipán cuyo poder germinativo me prometía controlar. Copié también 100 gramos de queso, una salchicha, un panecillo y una pera y me sirvieron de cena sin que percibiese diferencia alguna con relación a los respectivos originales. Me di cuenta de que también era posible reproducir líquidos, preparando de antemano en la celda B un recipiente igual o mayor que el que contenía el modelo en la celda A. Al quinto día subí a la buhardilla y estuve buscando por allí hasta encontrar una araña viva. Evidentemente era imposible reproducir con precisión objetos en movimiento. Así que tuve un rato a la araña al frío del balcón hasta que se quedó entumecida. Luego la metí en la Mimet y al cabo de una hora había obtenido una réplica impecable. Señalé el original con una gota de tinta, metí a los dos gemelos en un vaso de cristal, puse luego este sobre el radiador y me quedé a la espera. Al cabo de media hora, las dos arañas empezaron a moverse al mismo tiempo y enseguida se pusieron a luchar una contra otra. Eran de una fuerza y una habilidad idénticas y estuvieron luchando durante más de una hora sin que ninguna de las dos lograra vencer a la otra. Entonces las separé y las puse en dos cajas distintas. Al otro día, ambas habían tejido una tela circular de 14 hilos. Al sexto día fui desmontando piedra por piedra el pequeño muro del jardín hasta que encontré una lagartija en estado de letargo. Su copia resultó exteriormente normal, pero cuando la sometí a la temperatura ambiente, noté que se movía con grandes dificultades. Murió a las pocas horas y pude comprobar que su esqueleto era bastante débil. Particularmente los largos huesos de las patitas eran flexibles como de goma. Al séptimo día descansé. Telefoné al señor Simpson y le pedí que viniera a verme sin dilación. Le conté los experimentos que había llevado a cabo, exceptuando naturalmente el de los diamantes, y con la cara y el tono más desenvueltos que logré poner, le hice algunas preguntas y propuestas. ¿Cuáles eran exactamente las condiciones de patente de la Mimet? ¿Era posible obtener de la Natka un pábulum más completo? Uno que contuviese, aunque fuera en pequeña cantidad, todos los elementos necesarios para la vida. ¿Sería posible disponer de una Mimet mayor de 5 litros capaz de copiar un gato? ¿O de 200 litros capaz de copiar? Vi que el señor Simpson se ponía pálido. «Señor mío», me dijo, «yo ya no estoy dispuesto a seguirle por ese terreno. Yo vendo poetas automáticos, máquinas calculadoras, confesores, traductores y copiadoras, pero creo en el alma inmortal, creo estar en posesión de una y no la quiero perder. Y tampoco quiero colaborar en la creación de una a base de... bueno,
de los sistemas que a usted se le están ocurriendo. La MIMED es lo que es, una máquina ingeniosa para copiar documentos, y lo que usted me propone es, perdone que se lo diga, es una porquería. No estaba preparado para una reacción tan impetuosa por parte del pacífico señor Simpson, y procuré hacerle entrar en razón. Le demostré que la MIMED era algo, era mucho más que una copiadora de oficina, y que el hecho de que sus propios creadores no se hubieran dado cuenta de ello podía significar una suerte para él y para mí. Insistí sobre el doble aspecto de sus valores, el aspecto económico de creadora de orden y, por tanto, de riqueza, y el aspecto prometeico, por decirlo así, de instrumento nuevo y refinado para el progreso de nuestros conocimientos sobre los mecanismos vitales. Al final, aludí también, aunque veladamente, a la experiencia de los diamantes, pero todo fue inútil. El señor Simpson estaba muy turbado y parecía incapaz de seguir el sentido de mis palabras, en evidente contraste con sus intereses de vendedor y de funcionario. Me dijo que todo eran cuentos, que él no creía más que en lo que estaba impreso sobre el folleto de presentación, y que a él no le interesaban ni las aventuras del pensamiento ni los negocios de oro, y que quería permanecer absolutamente al margen de aquel asunto. Me pareció que quería añadir alguno más, pero de repente se despidió secamente y se fue. Siempre es doloroso romper una amistad. Tenía la firme intención de reanudar el contacto con el señor Simpson y estaba convencido de que podría llegar a encontrarse una base de acuerdo o tal vez incluso de colaboración. Tenía que telefonearle o escribirle, por supuesto. Sin embargo, como ocurre por desgracia en los periodos de trabajo intenso, lo fui demorando de un día para otro, hasta que, a primeros de febrero, encontré entre mi correspondencia un circular de la NATCA, acompañada por una gélida nota de la agencia de Milán, firmada por el señor Simpson en persona, donde decía: se pone en conocimiento de su apreciable persona la circular NATCA que adjuntamos copiada y traducida. Nadie me puede quitar de la cabeza que fuera el propio señor Simpson quien provocara la difusión de esta circular por parte de la empresa, llevado por sus estúpidos escrúpulos moralistas. No reproduzco el texto entero, demasiado largo para incluirlo en estos apuntes, pero la cláusula principal dice así: la MIMED y de la misma manera todas las copiadoras NATCA fabricadas y por fabricar han sido producidas y comercializadas con el único designio de reproducir documentos de oficina. Las agencias están autorizadas solamente para vendérselas a sociedades comerciales o industriales legalmente constituidas y nunca a particulares. En todo caso, la venta de tales modelos tendrá lugar solo contra una declaración del comprador, mediante la cual se compromete a no servirse del aparato para reproducción de papel moneda, cheques, letras de cambio, sellos y otros objetos análogos, cuya competencia corresponde a un controlador monetario concreto. Reproducción de pinturas, dibujos, grabados,
esculturas y demás obras de arte, reproducción de plantas y animales, de seres humanos, ya sea vivos o difuntos o de parte de estos. La NATCA declina cualquier responsabilidad acerca de las operaciones de sus clientes o de los usuarios a cualquier título de sus aparatos que entren en contraste con las declaraciones suscritas por ellos. Soy de la opinión de que estas limitaciones no serán de gran provecho para el éxito comercial de la MIMED y no dejaré de hacérselo observar al señor Simpson si, como espero, tengo ocasión de volver a encontrarme con él. Es increíble que personas notoriamente sagaces se comporten de un modo hasta tal punto contrario a sus intereses. Bien, pues eso fue El orden a buen precio de Primo Levi. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale, elegí este cuento por 2 motivos. El primero es obviamente la creatividad del argumento y la calidad narrativa del autor. El segundo es porque este cuento sirve para contextualizar otro cuento que, como sería de esperarse, compartiré con ustedes el próximo lunes. Por el momento, no me queda más que reiterar el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, mis queridos gatos locos, por acompañarme en dar vida a este rinconcito sonoro. Si deseas formar parte de la tripulación de esta nave de los gatos locos, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de la misma, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las 2 secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, mi perfil personal en donde paso la vida, bueno, últimamente no tanto, compartiendo memes. En YouTube como Damián Sastre Presenta, Casi Diario de un Loco y Damián Sastre Presenta, Déjame leerte un cuento. En Instagram como @casidiariodeunloco y ahora también en TikTok como Damián Sastre Presenta, y en la página homónima de Facebook en donde iré congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras, las ya emprendidas y las que se están por emprender. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.